¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un placer conducir hoy una plática. Mi nombre es Edgar Balteago, soy fotógrafo y docente de UNAVID. Y bueno, hoy tenemos un tema pues que no habíamos tocado en las Unapláticas aquí en UNAVID y que bueno, se trata de la fotografía documental. Ahorita les voy a dar bien el título de la plática. Y qué mejor que de la mano de pues el gran documentalista mexicano, el maestro Francisco Mata. Pues nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación de UNAVID a participar aquí en una plática. Pues bueno, lo saludamos, maestro Francisco Mata. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, aquí está fría noche, no sé dónde nos estén viendo, pero por lo menos acá en Ciudad de México está haciendo bastante frío. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla, quienes nos están viendo y escuchando. Más frío todavía en Toluca. Bueno, les recordamos que durante la plática ustedes pueden enviar sus preguntas para que más adelante las pueda leer, bueno, se las podamos leer al maestro y entonces les pueda dar respuesta, ¿no? Entonces, bueno, bueno, supongo que todo el mundo conoce, yo que más quisiera que todo el mundo conociera al maestro Francisco Mata. Para mí pues es un orgullo poder entrevistarlo, pero para los que no lo conocen, porque pues obviamente cada día se agregan nuevos fotógrafos, nuestros propios alumnos, ¿no? De los primeros trimestres que están apenas empezando en la foto. Pues para ustedes, pues les vamos a leer un poquito del currículum del maestro Francisco Mata. El maestro Francisco Mata Rosas tiene una maestría en artes visuales por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, docente e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Ha participado en más de 150 muestras colectivas y 80 individuales en 51 países, entre otros Alemania, Argelia, Bangladesh, Bosnia, Cuba, China, Eslovaquia, Etiopía, Finlandia, Hungría, Japón, Kenia, Líbano, Libia, Marruecos, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Ucrania. ¡Wow! Eso sí fue muy extenso. ¡Qué padre, maestro! Y bueno, en 2016 recibe la medalla al mérito artístico de la Ciudad de México. Es autor de 11 libros individuales, ha ilustrado, participado y también ha sido incluido en más de 50 libros y ha coordinado, editado 5 proyectos editoriales colaborativos. No sé si por ahí han escuchado el Corona Libro, que pues también el maestro está ahí coordinando en una publicación pues muy importante ad hoc a nuestros tiempos, ¿no? Su obra pertenece a colecciones públicas y privadas en diversos países. Ha participado como conferencista, curador, tallerista en los principales encuentros de fotografía en Latinoamérica, Europa y Asia. Su trabajo explora principalmente la cultura popular y los límites en todas sus acepciones. Desde una perspectiva documental, desarrolla proyectos transmedia y postdisciplinarios. Aquí yo le comentaba al maestro que ojalá más adelante, igual si lo toca muy poquito, ¿no? Como esta parte transmedia, postdisciplinarios estaría bien, porque también, bueno, sabemos que tiene ahí algún texto planeado, obviamente trae usted toda una intención de lo que quiere decir en esta plática, que precisamente les digo, se titula Lo documental bajo la perspectiva del maestro Francisco Mata. Entonces, bueno, es un poco amplia, por eso menciono lo transdisciplinario. Y también sabe que maestro, que nos comente más adelante tantito, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de los límites que usted ha abordado, que dice que ya se reconoce con este término. Está muy padre eso, bueno. Entonces, pues, muy bien, les vuelvo a recordar, vayan haciendo sus preguntas, yo creo que se enriquece esta plática, de también saber su perspectiva, ¿no? De ustedes. Y bueno, no sé si quiera empezar, maestro, con su texto. ¿Quiere que haga alguna pregunta o directamente entra usted a platicarnos lo que traía planeado? Pues si te parece, Edgar, entramos en materia luego. Muy bien, muy bien. Pues otra vez buenas noches, otra vez bienvenidas, bienvenidos a quienes nos están viendo, escuchando en vivo aquí en Facebook. No sé si va a quedar grabado esto, no sé si se puede ver después. Bueno, pues entonces también un saludo a quienes nos verán después de manera asincrónica y que puedan escuchar esta charla que tendremos el día de hoy. Pues bueno, la fotografía como la conocemos en el siglo XX principalmente, estaba dividida en dos grandes campos.
para sintetizarlo esto metodológicamente. Un gran campo era la fotografía documental, que era la fotografía, en este gran campo semántico se agrupaba a toda la fotografía directa. Ahí se forjó en gran medida el concepto de fotografía con el que vivimos durante casi 200 años, que sintetizarlo, porque eso sería motivo de otra charla y muy larga, sintetizarlo sería la fotografía entendida como un reflejo de la realidad, como una manera, una herramienta, un instrumento para capturar la realidad, para capturar momentos únicos e irrepetibles, para de una manera neutral, objetiva, imparcial, en el caso del fotoperiodismo, por ejemplo, que forma parte de esta teoría de la fotografía documental, donde el fotógrafo no incidía en la realidad, lo único que tendría que hacer es transmitirla, capturarla y mostrarla a los lectores que no pudieron estar frente a ella. El otro gran campo era la fotografía llamada construida, o fotografía artística, o fotografía intervenida. Hay muchas maneras de nombrar la puesta en escena, también de quien le ha dicho, pero vamos, eran como el agua y el aceite. Por un lado estaba la fotografía dura, directa, que reflejaba la realidad, y por otro lado estaba la fotografía artística, construida o intervenida. Esos son los dos grandes campos. Bueno, en la actualidad nosotros ya no lo entendemos así. Nosotros ahora entendemos perfectamente bien que estos dos grandes campos y todos los géneros que contienen, pues sus fronteras, sus límites, de ahí parte de la importancia de que sea un tema en el que yo trabaje, no solo en mi obra fotográfica, sino también en mi reflexión sobre la imagen, en mis trabajos teóricos y académicos, está este concepto de límite. Y bueno, aquí lo empezamos a ver. Los límites entre una fotografía y otra, las fronteras entre los géneros, pues son absolutamente porosas. Circulan de un lado a otro. Hay muchísimos procesos de hibridación, de convergencia entre estos géneros, pero también entre los lenguajes, ¿sí? Entonces, la fotografía documental, solo como una introducción, no la vamos a entender como la veníamos entendiendo hasta hace muy poco. Voy a permitirme leer un texto donde tengo un poco más ordenadas algunas de las ideas. Creo que esto nos puede ayudar a fomentar la plática, la charla, y a partir de esto, terminando el texto, mostraré algunos ejemplos de fotógrafos que me parece que de una manera sobresaliente pueden ayudarnos a entender esta manera de entender la fotografía. En esta charla abordaré desde distintas perspectivas, tanto tecnológicas como sociales y ontológicas, lo que considero es la desaparición de la fotografía documental como género. Abordaré algunos de los usos de la fotografía y sus diferentes lecturas. Trabajo desde algunas palabras claves como reflexividad y etos. Y dos ideas que quisiera resaltar: la autodocumentación como práctica cotidiana y el principio de incertidumbre del documentalismo moderno. La fotografía, desde su invención, ha sido un medio para relacionarnos con nuestro entorno, un eficaz vehículo de intermediación entre nosotros y el mundo. A través de ella aprendimos a ver de una forma determinada, a construir nuestra memoria con base a imágenes fotográficas. Se moldeó nuestro ojo y por lo tanto nuestro pensamiento. En función de las miradas hegemónicas que se encargaron de mostrarnos todo, de decirnos con imágenes qué valía la pena ser mostrado y por lo tanto qué valía la pena ser recordado, se construyó la memoria colectiva a partir de una forma de ver. Sin duda alguna, entendemos que cada tiempo y cada tecnología aplicada a la imagen construye un tipo de cultura visual con un receptor que interpreta lo percibido. La cultura visual digital contemporánea tiene un público que ya no pide a la imagen ser fidedigna, descree de la imagen como referente de la realidad y construye una práctica colectiva. Esta relación nuestra con la imagen, desde luego, pasó por el objeto mismo, por la fotografía como un pedazo de realidad que podía ser tocado y guardado, que debía ser conservado porque contenía un pedazo de tiempo y de espacio, que su contenido era parte indisoluble de nuestra historia y sobre todo porque socialmente tenía un valor pocas veces otorgado a otro medio tecnológico de comunicación. En este sentido, y sobre todo en vista de las transformaciones que se están dando en esta relación entre imagen, individuo, sociedad,
Debemos recordar a Debray cuando nos dice que existe el concepto de que cada época de la historia reconoce un inconsciente visual particular que rige el modo de percibir, un código figurativo que impone como denominador común su forma de representar, una especie de arte de las artes que tiene la capacidad de modelar a los demás de acuerdo a su forma. ¿Cuál será en esta época el modo de percibir al que se refiere Debray cuando nuestra relación con la fotografía ha cambiado por completo? ¿Cuál será la imagen del mundo que estamos construyendo en el imaginario colectivo? Cuando la mayor parte de las imágenes documentales o informativas que consumimos a diario son producto de aficionados o no profesionales, para decirlo de una manera más clara, quienes desde sus dispositivos móviles nos muestran el mundo. Sumado a esto están las imágenes producidas por las cámaras de vigilancia personales, estatales y hasta satelitales. Como vimos en los impresionantes videos, por ejemplo, de la explosión en Beirut, la historia, la información, la documentación, el testimonio, los hechos que vimos todos en el mundo, en la televisión, en nuestras computadoras y en nuestros teléfonos celulares, no fueron producidas por profesionales de la imagen. Compartimos de manera global una tragedia local en un contexto de emergencia mundial, donde lo individual del confinamiento nos mantiene en un estado permanente de incertidumbre. ¿Qué es fotografiable y qué no?, se pregunta Bourdieu desde los 70s. ¿Por qué los grupos sociales seleccionan cuidadosa y subjetivamente algunos elementos que consideran pertinentes y otros los dejan de lado? ¿Qué es digno de ser fotografiado? Es decir, fijado, conservado, mostrado y admirado. Como describimos en el ejemplo sobre las explosiones de Beirut, de manera cotidiana, todos registramos nuestra vida y nuestro entorno. Comunidades alejadas o marginadas fotografían y comparten su vida diaria, construyendo así un potencial documental. Respondiendo a Bourdieu, ¿qué es digno de ser fotografiado? Hoy, todo y por todos. Actualmente, no podemos hablar más de la fotografía documental como un género. Podemos hablar de trabajos con intención documental, con lectura documental, fotografías producidas en un entorno documental y hasta fotografías para un uso documental. Pero en el campo semántico que contenía la fotografía informativa, neutral, objetiva y real, se ha difuminado. Este constante fluir de imágenes constituye una invaluable fuente de fotografías que puede ser utilizada con fines documentales, que desde luego, según el contexto, es leída como documental y hasta es posible construir de manera involuntaria y ante los ojos de un editor, curador o investigador, un documental fotográfico. Solo por mencionar dos ejemplos, tenemos el trabajo de Nancy Rizol y una maqueta que más adelante les mostraré de un libro. La posibilidad de tomar fotografías, grabar videos, audios, escribir textos, pero sobre todo la posibilidad de compartirlos, es una realidad que atraviesa a todas nuestras sociedades, la del conocimiento, la del entretenimiento, la de la comunicación, la política y la humana, desde luego. El estar ahí, el ser parte de, y sobre todo la subjetividad, son elementos fundamentales de esta fotografía que en algunos procesos de lectura o de uso se transmutan en objetivas y neutrales. El negocio de la información, por ejemplo, necesita que sigamos creyendo en esto. En una sociedad como la actual, en un permanente estado de ansiedad, en gran medida producido por los medios y sus diferentes pantallas, estamos dudando de todo. La posverdad permea a la política, a la educación y hasta a la moral. En este contexto de ciudadanos autodocumentándose, de medios de comunicación utilizando las imágenes producidas por los ciudadanos y en este entorno de incredulidad, ¿cuál es el papel de los fotógrafos profesionales que asumen su trabajo como documental o, como hemos dicho, con una intención documental? Según Ito Steyer, el principio de incertidumbre es lo que mejor definiría al documentalismo moderno. Y este principio podríamos aplicarlo tanto a las imágenes como a la teoría. Podríamos decir entonces que la fotografía llamada documental está documentando su propia desaparición como género fotográfico. Está siendo testigo de los profundos cambios que la transforman por completo. Todos los días compartimos y consumimos imágenes contradictorias que por un lado testimonian nuestra vida, nuestros contextos, nuestras formas de ser y actuar, y por otro nos muestran en su difusión y creación misma que los paradigmas de la fotografía documental no operan ya más. La permanente sombra de la duda de
¿Será cierto? ¿Será real? ¿Es objetivo? ¿Será construido o inventado? Permea a la percepción o lectura de la fotografía actual. Como consumidores de la fotografía llamada documental, nos cuesta trabajo entender que la mirada del fotógrafo es una mirada reflexiva, es decir, una mirada que reconoce su parcialidad y su origen en el propio sujeto. La discusión sobre el problema de la verdad debería profundizarse en esta época donde la duda lo invade todo, donde la misma posibilidad de futuro es incierta o por lo menos difusa, como hemos visto en esta pandemia. Todo en lo que sustentábamos nuestras decisiones y construcciones, lo que considerábamos desde la cotidianidad, la academia, el arte, la ciencia o la religión, ha entrado en cuestión. Esta pandemia global nos obliga a replantearnos prácticamente todo. ¿Cómo entender en este momento los principios de certeza que nos ofrecía la política, la ciencia o la religión? ¿Con base en qué construiremos nuestras perspectivas y anhelos? ¿Alguien es capaz en este momento de hablar de la verdad? Una situación de emergencia compartida por todo el mundo nos ha llevado a reconocer nuestras realidades individuales como una manera de entender nuestro presente. Un viejo término aristotélico recobra sentido, el ethos. Entendiéndolo, sobre esta base en la que se construyen nuestras relaciones personales y sociales. Esta base que Antonio Sirión describe como una morada, nuestra vida interior, personal, que reúne nuestras emociones, sentimientos, nuestros pensamientos, ideas y vivencias. El ethos se convierte entonces en el elemento fundamental en la construcción de la mirada reflexiva del fotógrafo. El principio de incertidumbre no solo sigue, sino aviva nuestras dudas. La subjetividad se difumina en los intentos de objetividad. Lo humano se desvanece ante la idea de la construcción social. El documentalista moderno deberá asumirse como sujeto, como un comunicador o artista con intenciones, pretensiones y hasta perversiones. La posverdad, la duda, la incertidumbre, lo inesperado, así lo exigen. Seguimos fotografiando desde lo íntimo hacia lo público, pero también fotografiamos lo público desde lo más íntimo. Aquí podríamos comentar el reciente proyecto de Coronalibro, del que ya se mencionó en la introducción. Reflexionar desde lo privado sobre lo público o sobre lo público desde lo privado ha sido siempre una preocupación de ámbitos como la filosofía, la psicología, la política y desde luego el arte. Este tema adquiere particular importancia en un contexto como el actual, donde las tecnologías disponibles han creado espacios en los cuales se confunden estos dos referentes de nuestra vida cotidiana, el espacio público y el espacio privado. La redefinición de los lenguajes artísticos, en particular el de la fotografía, pasan también por estos temas. La fotografía documental no solo se cuestiona a sí misma, sino sobre todo cuestiona su participación en el ámbito público para incidir en la construcción del ámbito privado. El papel de los medios de comunicación ha sido siempre acercarnos a lo lejano, volvernos partícipes de realidades que rebasan las nuestras. Particularmente la información a través de estos medios masivos ha sido la ventana que nos permite ser parte de los acontecimientos en lo más íntimo de lo privado, como pueden ser la recámara o la sala de nuestra casa, desde donde observamos pasivamente lo que ocurre en guerras, desastres y con personas en desgracia. Ya citábamos los acontecimientos del Líbano, pero no hay ejemplo más contundente que la pandemia de la que todavía no terminamos de salir. Las pantallas permiten esta distancia. Nos sentimos a salvo de no ser nosotros, al menos por ahora. Nuestras paredes, nuestro techo, nuestras pertenencias y sobre todo nuestra familia nos protegen y nos ponen bajo buen resguardo, o eso creíamos. Regresando al ejercicio profesional de la fotografía con intención documental, recordemos que los fotógrafos y en particular los documentales constituyeron una clase privilegiada sobre todo en el siglo XX. Estaban donde nadie se atrevía a estar. Tenían el coraje y la valentía que son atributos ampliamente reconocidos por la sociedad. Eran una especie de portadores de la verdad. Su imagen se volvió idílica en algunas novelas y películas. Eran los nuevos aventureros, los nuevos conquistadores del mundo, la punta de lanza de una sociedad ávida de información, de catalogación y con una insaciable necesidad de conocer el mundo. En gran medida, fueron los culpables de achicar al mundo. Gracias a su trabajo entendimos que la miseria humana nos atraviesa horizontalmente a todas nuestras culturas.
En cambio, la nueva generación de fotógrafos ha dirigido el documental hacia temas más personales. Su objetivo no es reformar la vida, sino conocerla. Su obra delata compasión, casi afecto por las imperfecciones y debilidades de la sociedad. El mundo real y no sus horrores no deja de maravillarles, fascinarles, y para ellos es una fuente de valor no menospreciada por ser irracional. Comparte esta nueva generación de fotógrafos con intención documental la creencia de que merece la pena mirar lo común y de que existe un valor de mirarlo sin apenas teorización alguna. Otra vez podría referirme al Coronalibro. El documental, tal y como lo conocíamos, transmitía información sobre un grupo de gente sin poder a otro grupo considerado socialmente poderoso. En una provocadora frase, Martha Rosler comenta cómo siempre la mirada documental voltea hacia abajo. Es muy difícil una mirada horizontal o en sentido contrario. La estética generalizada del documental del siglo XX fue la de niños con mocos, o como irónicamente menciona Rosler a la manera de Groucho Marx. Rápido, necesitamos un vagabundo. Como hemos mencionado, asistimos a un nuevo documentalismo, más horizontal al ser más íntimo y al serlo es subjetivo, sesgado, parcial, producto del etos, de la mirada reflexiva y de la incertidumbre. Repito esta idea. Como hemos mencionado, asistimos a un nuevo documentalismo más horizontal al ser más íntimo y al serlo es subjetivo, sesgado, parcial, producto del etos, de la mirada reflexiva y de la incertidumbre. Como podemos observar en este párrafo, y esta es una anotación en medio del texto, esto contradice por completo esta idea que manejábamos al principio de la fotografía documental como imparcial, neutral, objetiva, etcétera, etcétera. Tomás Caballero nos dice que la muerte de la representación en la época contemporánea que alcanza la fotografía nos obliga a preguntarnos, ¿cómo se puede pensar la fotografía en el mundo contemporáneo de la inmaterialidad, la hipertextualidad, la inercia y el vacío de la muerte del arte? ¿Qué papel tiene la fotografía en un mundo de aparente muerte de la representación? Esta y muchas más preguntas no necesariamente exigen respuestas, exigen diálogo, intercambio de ideas y sacar a la fotografía de la discusión de lo fotográfico, llevándola al terreno de la filosofía y de la poesía. Hoy más que nunca, y no solo me refiero a lo fotográfico, la duda nos invade. Que viva la duda. Muchas gracias, maestro. Pues sí, hay muchísimas cosas que salen, ¿no? Yo creo que empezaría, maestro, no sé si esté de acuerdo, más bien justamente en esta visibilidad que dan todas las redes sociales y que evidentemente todo mundo, como usted dice, empieza a documentar, tal vez no con el propósito de documentar su propia vida, pero en realidad nosotros, por ejemplo, quiero generalizar quienes nos hemos apasionado por este camino de la fotografía, pues desde el principio entendemos, ¿no? Por ser una serie de textos, como en algún texto de La tribu que nunca existió, que viene en el libro del beso de Judas de Joan Fontcuberta, que te da a entender precisamente que la fotografía nace con la manipulación y que en realidad no se acerca a la veracidad y todo esto que la gente creyó por muchos años. Lo que pasa es que ahora se visibiliza esta nueva realidad de la fotografía que ya existía, que es precisamente subjetiva y todo esto que acaba de mencionar. No sé qué piense. Yo creo que más bien las redes vienen a visibilizar eso, esa realidad de la foto que nos habían querido vender de otra forma, que la foto era como lo más cercano a la realidad, pero nunca fue así, ¿no? Siempre fue un recorte de la realidad, etcétera. Y creo que lo menciona muy bien en este texto usted, ¿no? Porque ya está, está en boca de todos. Y así termina su texto, ¿no? La duda es la que ya permea, ¿no? Ya todo el mundo se cuestiona. Antes no se cuestionaban todas esas cuestiones, todo lo que veía en imagen lo creía como real. Y ahora todo el mundo se cuestiona, ¿no? Es esta nueva forma de abordar, digamos, la fotografía y que me parece muy interesante que lo mencione, ¿no? Pero, y que sí, como fotógrafos lo entendíamos, pero la gente no, ¿no? Y ahora la gente hace uso de la fotografía y a la vez se cuestiona y a la vez es subjetiva porque simplemente quiere representar su vida, como dice, quiere documentar su vida sin una intención de documentarla. Es que tocó muchísimos aspectos muy importantes que
que creo que el texto es bastante complejo y daría para muchísima plática, pero le dejo la palabra en ese sentido. Sí, en efecto, yo creo que este texto, y por eso me gusta compartirlo, plantea muchas preguntas, ¿no? Eso me parece que es lo más interesante. El no llegar a definiciones concretas, el no llegar a conclusiones, sino el dejar abierto el diálogo, el dejar abierta la discusión. Eso es lo que a mí me interesa. Con fines de redacción y con fines pedagógicos, podríamos entender esta manera, como tú le explicas, que sintetiza o simplifica un poco la gran complejidad de la imagen, de entender la imagen en la actualidad. O sea, podríamos reducirlo a que antes le creíamos a la fotografía y ahora no le creemos a la fotografía. Pero es mucho, mucho más complejo que eso, ¿sí? En algunas cuantas frases podríamos decir, Picasso, por ejemplo, Fontcuberta lo retoma de otra manera, Picasso decía que el arte es una gran mentira que se refiere a la verdad. Más o menos en ese mismo sentido, otros autores como Fontcuberta, que lo mencionabas tú, él lo ha dicho, el cómo la fotografía es una gran construcción, es una gran mentira, pero que siempre se refiere a la verdad. ¿Sí? Entonces, no debemos de confundir, o sea, la fotografía no es una mentira, la fotografía tampoco es una verdad, la fotografía es una construcción personal, parcial, individual, subjetiva, no neutral, que se refiere a un aspecto de la realidad y que aprovecha las características del lenguaje fotográfico para volverlo verosímil. Este es un término que me parece que es muy importante. La fotografía no es la verdad, pero debe de ser verosímil. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podríamos trasladar esta cuestión de la credibilidad y quitársela al medio. Entonces, no le creemos a la fotografía, pero le creemos al fotógrafo, que es totalmente distinto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando la fotografía surge, hace más de 200 años, surge en un contexto del surgimiento del capitalismo, de la revolución industrial, donde se deja a un lado la fabricación de objetos únicos, artesanales, donde se deja a un lado gran parte del pensamiento mágico y se le apuesta a la ciencia, a la tecnología. Y entonces se necesitaba un medio de representación de ese momento, de esa realidad. Todos los elementos que componen a la fotografía se conocían, algunos desde hace miles de años, solo que socialmente no había existido la necesidad de ensamblar todos esos conocimientos en una herramienta moderna, que fue la fotografía. Entonces, acorde con la organización político-económica de ese momento, la fotografía fabrica imágenes en serie, exactamente igual que la era industrial empieza a fabricar productos en serie. Al ser la fotografía producto de la óptica, de la química, de la mecánica, de la física, o sea, de ciencia, de tecnología, pues evidentemente que inmediatamente la dotamos de un valor de testimoniar la realidad, de que lo que la fotografía captaba era la realidad, ¿sí? Y con esa idea funcionamos durante 200 años. Funciona todavía. Hay muchísima gente que todavía considera que la fotografía va en este sentido, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, cuando hablábamos hace casi 30 años de esta disyuntiva de si fotografía química o fotografía digital o fotografía analógica, como le dicen algunos, y que parecía ser como una gran disyuntiva, y entonces otra vez se discutía sobre aparatos. Cuando lo que es interesante es entender que cuando surge la fotografía digital es cuando empezamos a dudar de los valores de la fotografía del siglo XX. Empezamos a dudar de esos paradigmas, esos pilares que construyeron la manera de percibir la fotografía,
porque ahora entendíamos con lo digital, entendíamos que la realidad puede ser transformada, la realidad puede ser construida, la realidad puede ser alterada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo entendíamos. Eso no quiere decir que no existía. Siempre existió. Siempre existió esta manera de construir la fotografía, de construir la realidad. Vamos, cualquier decisión que uno como fotógrafo toma, acercarte, alejarte, poner un lente telefoto, poner un lente gran angular, cerrar el diafragma para que todo esté en foco, abrirlo para que solo el primer plano esté en foco y lo demás esté fuera de foco. Cada una de esas decisiones técnicas modifica el contenido. Y cada una de esas decisiones técnicas que modifica el contenido modifica la manera de percibir la fotografía. O sea, nosotros como fotógrafos con decisiones técnicas y ergonómicas inclusive, si fotografiamos así, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de un lado, del otro lado, cada una de esas decisiones está construyendo una imagen diferente a la que haríamos con otro conjunto de toma de decisiones. Por lo tanto, es subjetivo, es un proceso subjetivo, porque lo decide el sujeto. Utiliza a la fotografía, a la cámara, como herramienta. Una herramienta muy eficaz, una herramienta que en efecto lo que sale de ella se parece muchísimo a lo que tenía enfrente, pero que nosotros controlamos y decidimos estos puntos de vista que, insisto, modifican por completo el contenido. ¿Sí? Y ahí es donde se vuelve para mí fascinante el mundo de la fotografía. Entenderlo como esa posibilidad técnica, pero también artística, pero también ideológica, pero también filosófica, para construir realidades. Entonces, ya no hablamos de la realidad como una sola cosa, sino que en la actualidad entendemos que hay muchas realidades. Estas realidades son la que cada uno de nosotros entiende, la que cada uno de nosotros concibe, la manera como cada uno de nosotros lee lo que está enfrente de uno, y la manera como uno construye una representación de eso. Entonces, esa es mi realidad, esa es mi interpretación, esa es mi construcción. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de estos términos, pues se desmorona por completo toda la otra teoría de la objetividad, de la neutralidad, de la realidad y de la verdad, sobre todo. Y entonces se construyen nuevas maneras de entender, nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de crear, nuevas maneras de hacer mundo, que tienen que ver más con quién soy yo, qué pienso yo, cuál es mi experiencia, qué es lo que yo vi, cómo lo viví, y sobre todo, cómo lo quiero contar. García Márquez en un prólogo formidable de sus memorias dice, no lo voy a citar literalmente, pero más o menos dice, la realidad no importa, lo que importa es qué es lo que recordamos y sobre todo cómo lo contamos. Esto se podría aplicar muy bien a la fotografía. Lo verdaderamente importante es cómo nosotros percibimos esto que llamamos realidad y cómo lo contamos, o sea, cómo construimos nuestra imagen. Y en ese sentido, si les parece, si te parece, Edgar, vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿sí? De algunos fotógrafos que nos pueden ayudar a redondear la idea, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla. Espero que todo salga bien. Y mi mamá afortunadamente me dijo una frase muy sencilla que creo que va muy acorde a lo que usted ha mencionado desde la perspectiva de diferentes autores. Bueno, ahorita seguimos platicando. Muy bien, entonces, ¿comparto pantalla ya? Muy bien, bueno, quienes nos están viendo y escuchando se habrán dado cuenta de que hubo un pequeño apagón, pero ya estamos otra vez acá de regreso. Entonces retomamos el hilo de la charla y voy a compartir pantalla para mostrarles algunos
fotógrafos que me interesa mucho, que me gusta mucho su trabajo, pero sobre todo que creo que nos van a ayudar a redondear estas ideas. Entonces, vámonos. Si no ven que corren, me avisan. Nuevo documentalismo, ¿eso existe? Sería una pregunta que nos tendríamos que hacer a partir de este texto que les compartí. Y recordarán que en ese texto yo manejaba estas categorías y yo les mencionaba que desde mi punto de vista, la fotografía documental como género ya no existe y que el nuevo documentalismo se basa en una fotografía que tiene una intención documental, pero que ya no se reconoce como género documental, sino una intención documental. Fotografía que puede ser leída con una perspectiva documental, o fotografía que se produce con o en un entorno documental, como puede ser la fotografía periodística, por ejemplo. En los entornos actuales existen procesos de convergencia, de hibridación, fronteras porosas, ya hablábamos de esto cuando hablábamos de los géneros, cruces, mezclas o ensambles, que esa palabra me gusta mucho para entender lo que está pasando con la fotografía actual. Los lenguajes, los distintos lenguajes, precisamente son una muestra de esta convergencia, de esta hibridación, de estos cruces o de estos ensambles. A ver, tengo una duda aquí. ¿Sí alguien me está mandando un mensaje? ¿Seguros que sí se está viendo el video en Facebook? Sí, maestro, sí, yo estoy aquí, sí. Facebook. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces alguien que me escribió le falló. Ok. Entonces, estas mezclas, ensambles, cruces, convergencias de lenguajes se dan evidentemente en los géneros, como ya hablábamos, pero también hay muchísima transversalidad, muchísima convergencia con el lenguaje del cine, de la televisión, del cómic, de la ilustración, de los videojuegos, de las artes plásticas, de la literatura, de la realidad virtual o aumentada. Las líneas con las que se trabaja la fotografía en la actualidad tienen que ver muchísimo más con la metáfora, la evocación, la descripción de la fotografía con intención documental estamos hablando, recuerden. La metáfora, la evocación, la descripción, la opinión, la analogía, la reconstrucción, desde luego la información y la narración sobre todo. Es muy importante en la actualidad contar historias, pero en primera persona. Historias que tienen un alto grado de empatía, que despiertan interés, curiosidad o conocimiento. Vamos a ver a este fotógrafo irlandés, se llama Richard Moss, él es fotógrafo y cineasta. Él ha hecho un trabajo extraordinario de cobertura de guerra y por eso ponía yo al principio esta diapositiva de fotógrafos cubriendo guerra, donde nosotros vemos el otro lado, vemos la imagen de los soldados apuntando, disparando, y muchas veces no nos percatamos de que estas imágenes, fueron hechas en condiciones que no son necesariamente las que nos está mostrando estas fotografías periodísticas. Ya hablábamos de cómo esa construcción siempre ha sido. Este fotógrafo y cineasta trabaja, aquí vamos a ver unos ejemplos de sus exposiciones, trabaja en zonas de conflicto. Este es un trabajo que realizó en el Congo belga y podemos ver cómo él utiliza viejas tecnologías que recicla. Para este proyecto, él utilizó una cámara infrarroja que utilizaba el ejército norteamericano para fotografiar después de que tiraban el napalm en Vietnam, fotografiaban con estas cámaras infrarrojas para detectar el resultado de lo que había pasado al tirar estas bombas y también el detectar movimientos de sobrevivientes, etcétera, etcétera. O sea, es una tecnología infrachrome, si mal no recuerdo, es esta película, no, aerochrome. Aerochrome es la película hecha por Kodak, que tenía una finalidad militar, que tenía una finalidad de vigilancia y control, y que ahora Richard Moss la recupera para hacer este trabajo. Entonces, él fotografía, es interesante todas las convergencias que vamos a ver en este trabajo, no solo con el uso de esta tecnología que ya de entrada pone en cuestionamiento todo el concepto de realidad de la fotografía. O sea, la realidad no es infrarroja,
La realidad no es de esos colores. Entonces, ya de entrada tenemos una toma de postura de un fotógrafo que utiliza una tecnología militar y que con esta misma tecnología militar le da un contrasentido al uso de esta herramienta. Pero también podemos ver estos maravillosos retratos donde pone a posar a la gente, estos paisajes de contexto, estos militares que posan para la cámara de Richard Moss, donde ya no es para él la principal preocupación capturarlos en acción, en el momento del disparo, en el momento del balazo, sino que hace estos poéticos retratos con esta tergiversación de los colores para mostrarnos muchas de las características de estos combatientes, la edad, el tipo de armas que utilizan, el entorno, el equipamiento con el que están en la guerra, etcétera, etcétera. Entonces ahí entraríamos en esta parte del proceso que veíamos al principio de las diapositivas, que estas imágenes pueden ser leídas como documentales, pero no son documentales. La intención del fotógrafo es múltiple. Hay muchas intenciones en Richard Moss al hacer estas fotografías, pero nosotros podemos leerlas como documentales. Podemos leerlas en un entorno documental. Pero también, y esta es otra parte de las convergencias, nosotros vemos fotografías como esta, donde también captura momentos que se le presentan, momentos a la usanza, a la manera tradicional del documentalismo de guerra, de la fotografía de guerra, también las captura desde luego, pero también hace metáforas o evocaciones como vemos con esta fotografía. Entonces, si recuerdan muchos de los puntos o palabras guías que utilizábamos al principio de la presentación, las estamos viendo en este trabajo de Richard Moss, cómo hace metáforas, hace analogías, evoca, construye, hay una intención documental, hay empatía, recuerden que hablábamos de eso también, de la empatía del fotógrafo, en la presentación, en la lectura, en el texto. Hablábamos también de cómo este nuevo documentalismo busca mucho estos momentos íntimos, estos momentos más emotivos, que tienen que ver menos con mostrar el conflicto en sí mismo, sino como la vida cotidiana se puede convertir en un elemento muy, muy importante de esta fotografía. Entonces, bueno, aquí vemos estos retratos que a mí me parecen maravillosos y otra vez, ¿sí? Esta fotografía de encuentro, esta fotografía de testimonio, pero con esta construcción tecnológica, poética, personal que hace Richard Moss sobre este conflicto. Vamos a ver otro ejemplo del mismo. Este proyecto se llama Incoming, y ese es el libro que hizo de este proyecto. Y esta es la exposición. Lo que hace ahora es, otra vez, reciclar tecnologías de uso militar y él fotografía con una cámara térmica todo lo que sucede con los migrantes que están entrando por África a Europa. Recordemos también, no sé si lo conozcan o si no vale la pena que lo busquen. Recientemente estuvo expuesto en Ciudad de México en la galería de Patricia Conde el trabajo que fotografió el COVID en las calles de París con una cámara térmica también. Es un trabajo muy, muy interesante que por cierto ya no me dio tiempo, pero lo voy a incorporar a esta presentación también. Entonces lo que hace aquí Richard Moss es utilizar esas cámaras de visión nocturna, esas cámaras térmicas, para fotografiar los campamentos de refugiados y la entrada misma de refugiados a Europa. Aquí seguimos viendo la fotoinstalación, la exhibición de este proyecto, con estas imágenes proyectadas monumentales, con estas grandes pantallas, y estas son las imágenes. Vamos a ver algunas de las imágenes, veamos la carga estética que adquieren al utilizar esta tecnología, el cómo el registrar estos momentos de vida cotidiana de estos campamentos adquiere una fuerza brutal, tremenda, al darle esta carga tan poderosa estética, que nos recuerda, que no nos deja olvidar, que nos subraya permanentemente, que nos menciona todo el tiempo que estamos bajo vigilancia,
que todos estamos sujetos a las cámaras de vigilancia, que estos lentes, estas tecnologías, estas cámaras nos están vigilando. Esa es otra de las lecturas que podríamos tener de este portafolio y cómo lo maneja Richard Moss. Ahora, perdón que me vaya un poco rápido, pero tenemos muy poco tiempo. Este portafolio también me parece formidable. Bajo la influencia se llama el proyecto, y es un libro muy bonito, donde este fotógrafo hindú, fotografía a personas. Recordemos que para los musulmanes, y esta es una parte musulmana de la India donde él hace este trabajo, el alcohol está prohibido. El alcohol es una cuestión, es un tabú tremendo, y él fotografía alcohólicos, pero al mismo tiempo que fotografía alcohólicos, donde él, otra vez con Richard Moss, utiliza la cámara infrarroja o la cámara, se coló aquella, o la cámara térmica. Aquí el fotógrafo nos hace estas alteraciones de colores, estas imágenes fuera de foco, imágenes movidas, me refiero a las del lado derecho, porque él trata de interpretar lo que debe de ser estar bajo el influjo del alcohol, el cómo se pueden autopercibir estas personas. Al mismo tiempo fotografía paisajes, texturas que tienen que ver con lo que él interpretó de lo que le contaba a cada una de estas personas. Pero también, y esa es la parte más interesante, él pone una frase de cada una de estas personas donde explican por qué beben, donde explican por qué son alcohólicos, por qué son adictos principalmente al alcohol. Y entonces nos damos cuenta en pequeñas frases muy contundentes, muy íntimas, de que las razones siempre son tristeza, abandono, desesperación, hambre, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el libro termina, desde mi punto de vista, de una manera formidable, con esta fotografía individual de un joven nadando, donde dice: yo bebo simplemente porque lo disfruto, sin ninguna otra razón. Entonces es muy interesante también la construcción misma del libro, de cómo nos va mostrando estos testimonios, estas imágenes tan poéticas que tratan de hablar desde su perspectiva de estos estados alterados, y al final termina con una postura aparentemente contraria a todas que acabamos de leer. O sea, el último testimonio es de una persona que no sufre, que no tiene ninguna razón, que toma simple y sencillamente porque le gusta. No sé si me sentí muy identificado con él o qué, pero este último testimonio me llama mucho la atención. Vamos a ver un tercer portafolio, Daniel Castro García, fotografía migrantes africanos en España, en campamentos de refugiados también, lo mismo que hizo Richard Moss con la cámara termográfica, pero aquí vamos a ver estas imágenes donde otra vez vamos a ver convergencia de lenguajes, convergencia de géneros, los géneros porosos, etcétera, etcétera, donde vemos convivir fotografías como estas, donde se captura un momento único. Recordemos que esa es en gran medida la esencia de la fotografía documental informativa, donde captura estos momentos de vida cotidiana dentro del campamento, estas imágenes directas, pero también vemos una serie de retratos dirigidos, construidos, posados, si quisiéramos usar esa palabra, donde él genera unas metáforas formidables de lo que es la migración y su presencia en Europa, lo que significa, lo que hay detrás de estos sueños. Esta fotografía, por ejemplo, en particular, a mí me gusta mucho, me dota de mucha información. Esta arena en el puño escapándosele, por fin haber tocado tierra, y esta arena que se vuelve inasible, nos habla en muchos sentidos de lo que puede ser, lo que sienten estas personas al migrar hacia Europa. Esta metáfora de África en el mundo, en estas manos blancas, no de migrantes, sino estas manos de los dueños del mundo, de los dueños de esta parte del mundo. Otra vez, estamos en una imagen construida, en una imagen dirigida, en una imagen
que puede tener todas las características de lo que antes llamábamos no documental, pero que definitivamente tiene una lectura, una intención, una perspectiva, un entorno absolutamente documental. Uh-huh. Esa imagen también me llama mucho la atención, porque es un recurso que muchos hemos utilizado. Aquí vemos la ropa que van dejando los migrantes en su camino. Este es el libro. Aquí hay una tipología de estas ropas y es un recurso que yo utilicé y eso me permite meterme a mostrarles un poco de mi trabajo, de uno de mis ensayos. Lo utilicé en este políptico, donde yo fotografié los objetos y la ropa, los zapatos que se van quedando en el camino de los migrantes cuando cruzan el río Bravo hacia los Estados Unidos. Aquí podemos ver en la penúltima foto de la línea de hasta abajo cómo se atisba ahí el río en medio de la maleza, por ahí cruzan y todos los objetos que se quedan en el camino. Entonces, estamos en un proyecto que yo realicé durante muchos años recorriendo la frontera norte de México y donde he utilizado distintos recursos que ahora les muestro. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de una fosa común en Baja California, donde entierran, como ustedes saben, a todos los cuerpos desconocidos, los cuerpos que nadie reclama. La mayoría de estos cuerpos son producto de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico, la guerra del narcotráfico, de la violencia misma de estas ciudades, y en estas fosas comunes van a dar estos cuerpos. Bueno, pues ese era, desde mi punto de vista, un aspecto que tenía que estar en mi serie, pero la foto me parecía bastante simple, bastante poco contundente con lo que significaba para mí el estar en ese lugar y el ver estas fosas comunes. Entonces decidí hacer otra cosa con esa imagen. La mayoría de estas muertes se producen por armas como esta, la AK-47, que es el arma que utilizan mayormente la delincuencia organizada, pero también la policía. Es un arma que se trafica muchísimo en la frontera norte de México. Ya saben, la droga pasa de aquí para allá, las armas pasan de allá para acá, los muertos los ponemos nosotros, la droga la consumen ellos. En fin, esta arma para mí era muy representativa de lo que pasa en la frontera. Entonces me pongo a descargar muchísimas imágenes de AK-47 de internet, y con esas imágenes yo construyo un mosaico como este, donde la fotografía está hecha de muchas fotografías de el arma AK-47. Aquí hay un detalle de esto, ¿sí? Entonces, esta fotografía está construida de muchas fotografías. Entonces, ahora sí me parecía que esta imagen tenía una capa de lectura mucho más interesante que simplemente mostrar el letrero de la fosa común. A mí me parece que las capas de lectura que se le pueden agregar con un recurso como este, que a mí me funcionó en esta imagen, pues vuelven mucho más interesante no solo la imagen, sino lo que yo quería decir, lo que yo quería contar de mi experiencia de haber estado parado en este cementerio municipal, de haber pensado en toda la gente que está enterrada ahí, que nunca fue reconocida, que nunca fue reclamada. Todas las sensaciones que yo tuve de estar ahí me parece que quedaban muchísimo mejor construidas en mi intención con esta fotografía que con la primera que les mostré. Uh-huh. Lo mismo me sucedió cuando quise hacer yo un time-lapse de un lugar de la frontera. Pues un time-lapse, todo el mundo sabe cómo es algo como esto. Uno toma muchas fotografías de lo mismo y esas fotografías, al juntarlas, producen este efecto que estamos viendo aquí, ¿sí? Ese es el time-lapse. Aquí tenemos otro ejemplo de time-lapse. Todo el mundo sabe qué es eso. Entonces yo quise utilizar esta manera de hacer imagen para mostrar esta zona de Tijuana, que se llama la canalización del río Tijuana, donde viven muchísimas personas que se han quedado atrapadas en la frontera o que no pudieron cruzar o que fueron deportadas. Viven aquí, la mayoría de ellos son adictos a drogas sintéticas, y en ese lugar, en esa alcantarilla, es uno de los puntos de venta y de consumo de esta droga. Entonces yo quería mostrar el movimiento que se daba en este lugar, entonces hice un time-lapse, que es este. Pero al verlo, me pareció tremendamente aburrido como time-lapse. Uh-huh. Era un time-lapse que en efecto parecía un time-lapse y no
decía nada más que esto. Entonces decidí hacer otra cosa. Entonces tomé las fotografías, que son cientos de fotografías, se podrán imaginar. Tomé estas fotografías, aquí vemos algunos ejemplos de estas imágenes aisladas que yo tomé para construir el timelapse, y lo que decidí hacer es montarlas en un solo plano. Entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? Que cada uno de estos personajes, en efecto, estuvo ahí, en efecto pasó por ahí, pero en tiempos diferentes. Entonces, pensemos en el hombre que va al principio con ese costal, seguramente pasó 5 minutos antes que el hombre de camisa roja que va bajando en el extremo superior derecho. Y a su vez, el que va subiendo con la bicicleta probablemente lo hizo 3 minutos después que la persona de negro viene caminando hacia el frente. Ajá. Entonces, todos los personajes son de ahí. Ningún personaje es ajeno a esta situación. Ninguno está colaborando directamente con la fotografía. Ninguno sabe que lo estoy fotografiando. Ajá. Entonces, en muchos sentidos tiene todas las características de la fotografía documental. Pero yo yo decido integrarlas haciendo una convergencia con el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, que es tiempo, que es acumulación de tiempo, y entonces yo hago esta convergencia de imagen fija e imagen en movimiento, de imagen bidimensional con imagen cinematográfica, y construyo esta imagen que desde mi punto de vista sí refleja ahora lo que yo veía de este lugar. Sí refleja ahora el movimiento que paradójicamente la imagen en movimiento no reflejaba. A mí me parece que el movimiento quedó mejor reflejado en una imagen estática que en una imagen en movimiento. También utilizo mucho el video de manera paralela a mi recorrido por la frontera. Yo estaba haciendo un documental donde entrevistaba a los deportados que estaban, que habían normalmente 1 o 2 días antes los habían expulsado de Estados Unidos, estaban en estos albergues. Yo los entrevistaba, me contaban su historia, yo los grababa, con eso pensaba hacer un documental, pero al final lo único que quedó de todos estos testimonios es lo que les voy a mostrar. La fotografía documental como género, como la conocíamos, era una fotografía de códigos cerrados. Nosotros entendíamos que lo que estaba ahí, así había sucedido, y que la persona que estaba ahí, así era esa persona. En la actualidad, el arte en general, la fotografía, en este caso de lo que estamos hablando,
se entiende más como de códigos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que es interpretable, que nosotros como consumidores, lectores o espectadores de la fotografía vamos a contribuir en la construcción de su contenido. Por eso para mí en esta pieza de video me pareció importante dejar solo estas miradas, este tragar saliva, esta gestualidad, esta conexión con los ojos de estos deportados, porque las historias nosotros las vamos a aportar. Ya lo vimos en series de televisión, lo vemos todos los días en los noticieros, hemos leído libros, hemos visto películas, algunos tienen familiares, algunos han tenido la experiencia de manera personal, en fin. A mí me pareció que escuchar esas historias otra vez iban a aportar menos que si nosotros como espectadores aportábamos el contenido a esta provocación en video que yo pongo en la pantalla para involucrar muchísimo más al espectador que un simple acto de contemplación de la fotografía. Y tengo muchísimos ejemplos más de fotógrafos, pero ya nos estamos pasando del tiempo, entonces dejo la presentación hasta aquí y me gustaría escuchar tus comentarios, Edgar, y desde luego los comentarios que tenga quienes nos estén viendo y escuchando en YouTube ahora en vivo. Bueno, yo nada más por acotar, y es un poco más bien de lo que había leído, maestro. Está muy padre esta nueva mirada a las, podría decirse, las historias personales, ¿no? De lo, como dijo, de lo personal a lo, de lo íntimo a lo público. Y que de repente lo acaba de decir ahora, como que se vuelve más de interpretación, ¿no? Cada quien ya interpreta la realidad y tiene el medio para mostrarlo a través de imágenes. Antes se nos imponía un poquito más como estas imágenes a través de los los medios pues masivos. Y bueno, nada más quería acotar eso. Me gustaría más bien como leer algunas preguntas que le hicieron, que en realidad, pues no sé, son un poco abiertas también, ¿no? Entonces, perdón, perdón que me contradiga, pero me gustaría mostrar un par de ejemplos más que me parece que son muy importantes para terminar de aterrizar esto. ¿Sí? Si me permiten, entonces, vamos otra vez a compartir pantalla, porque creo que esto es interesante, creo que les va a interesar. Vamos a hablar otra vez, como hablábamos a propósito de Richard Moss, de la fotografía de guerra. Las FARC, este grupo colombiano, este grupo guerrillero colombiano, también vinculado con el narcotráfico, pues ha sido muy fotografiado. Ha sido un tema muy recurrente en la fotografía latinoamericana, toda la fotografía de guerrilla, desde luego. Muchos hemos fotografiado guerrilla y las FARC no son la excepción. Y esta es la manera, digamos, a la que estamos acostumbrados de la fotografía de guerrilleros. Las formaciones militares, las avanzadas en la selva o en la montaña, los efectos, desde luego, de la guerra, los líderes de estos movimientos armados, el combate, por supuesto. Esto es, digamos, a lo que estamos acostumbrados. Es muy interesante ver aquí cómo los guerrilleros, cuando mostraban a las personas que tenían secuestradas o cuando quieren mandar un mensaje a la sociedad, lo hacen con esta estética, ¿sí? Utilizando estos fondos cuya razón principal es para no ser ubicado el lugar donde están. Entonces ponen esta especie de cicloramas y ahí realizan sus videos. Es una estética muy interesante. Que así como Richard Moss recicla tecnologías, esto lo reciclan algunos colegas. Stephen Ferry, por ejemplo, hizo uno de los libros más violentos, más importantes de testimonios de este conflicto colombiano. Esta es la portada, imagínense. Aquí tenemos esta fotografía a la que les digo, estamos totalmente acostumbrados a ella. Aquí vamos a tomar esta foto también como un elemento interesante, donde se fotografía a estos guerrilleros, a estas fuerzas armadas en su entrenamiento con el torso desnudo, como parte de la práctica de su adiestramiento. Pero en los últimos años, veamos por ejemplo el trabajo que hace Carlos Villalón.
Entonces, vean qué interesante estos retratos, ¿sí? Totalmente dirigidos, donde vemos la actitud de los fotografiados es distinta a las fotografías directas capturadas en las imágenes que veíamos previas, y cómo utiliza este recurso del fondo, que es la estética que utilizaban en los videos para mandar sus mensajes o mostrar a los secuestrados, como les mencionaba al principio. Entonces, vean qué interesante cómo estamos viendo aquí un ensamblaje, recuerdan esa palabra, la mencionamos en las diapositivas, un ensamblaje, una mezcla de recursos de otros momentos de la fotografía y de otra intención. Entonces, vean la actitud, esta cercanía con las fotografiadas, esta manera de mostrarnos otra etapa del conflicto, donde ya no solo vemos que han pasado décadas de este conflicto, donde ya todas las imágenes, como las primeras, ya las vimos muchas veces, sino también entender que estamos en otro momento de concebir la fotografía documental. Y cuando yo hablaba de que la fotografía documental está documentando su propia desaparición como género, esto es un buen ejemplo, ¿sí? Aquí vemos cómo estos jóvenes fotógrafos ya utilizan de otra manera la fotografía para referirse al conflicto armado. Diametralmente distinto a lo que veíamos en las primeras fotografías. Camilo Rosso, ¿recuerdan lo de los torsos desnudos? Entonces vean el trabajo que implica el hacer estos retratos en cuanto a hablar con la gente, explicarles la idea, lograr que tengan el torso desnudo, dejarse fotografiar, hacer esta tipología donde todos tienen el mismo fondo, el mismo encuadre, la misma luz, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez estamos viendo más al autor que al conflicto. Y eso es muy importante, ¿sí? El fotógrafo documentalista contemporáneo forma parte de su fotografía. Federico Ríos, un extraordinario fotógrafo colombiano, él utiliza este recurso. Pedirles a los milicianos que desempaquen su mochila y muestren, que acomoden y dejen ser fotografiados con sus objetos, con sus pertenencias, lo cual nos habla de estos objetos que forman parte de entender lo que es estar en la selva, lo que es ser un guerrillero, lo que es estar en un conflicto armado, lo que es ser un joven colombiano en este contexto. Entonces, llevamos 3 portafolios que por completo nos brindan, nos muestran otra visión del conflicto armado. Aquí Federico hace una serie también sensacional de parejas en el contexto, recuerdan otra vez lo íntimo, lo cotidiano, lo personal, la empatía, como parte de las intenciones. Ya no queremos salvar el mundo, ya no queremos mostrar el mundo y sus atrocidades, sentimos simpatía por el otro, por su vida cotidiana, por su vida íntima. Eso es parte del trabajo con el que se desenvuelven estos nuevos documentalistas. Y Fernando Vergara ¿recuerdan este trabajo del fotógrafo hindú de los alcohólicos y sus pensamientos? Un recurso similar utiliza Fernando acá, donde les pregunta a las guerrilleras cómo se imaginan después de que termine todo el conflicto reinsertándose en la sociedad y cómo se imaginan vestidas. Y así las fotografía. Por ejemplo, Rubiela, de 32 años, nos dice que ha pasado 10 años en las FARC y le gustaría estudiar odontología tras el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. Joana, de 19 años, lleva 6 años en las FARC y le gustaría estudiar enfermería tras la desmovilización como parte del acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Un recurso tan sencillo como este, bajo una lectura documental, nos ofrece una mina de información. Una muy obvia con la que podemos empezar. Si Joana tiene 19 años y lleva 6 años en las FARC, significa que a los 13 años ya era guerrillera. Entonces estamos hablando de otro de los aspectos de los conflictos armados en el mundo, que son los niños en los conflictos armados, por ejemplo. Y así podríamos ir revisando las actitudes, la manera como se vistieron, el rostro, cómo se transforma, lo que nos dicen, por ejemplo, aquí a Carolina, de 18 años, le gustaría estudiar ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo no tenemos esa fotografía de conflicto a la que estamos acostumbrados,
sino que ahora vemos otras miradas, otras maneras de construir y de mostrarnos estas experiencias, estas personas, este conflicto, y nos invitan a nosotros como espectadores a contribuir en el contenido, a contribuir en la construcción misma de la imagen. Y ahora sí, de a de veras, dejo de presentar. No, súper interesante, maestro. Yo creo que todo esto, también este lado que ha podido desarrollar totalmente académico, a la par de ser, pues, como totalmente fotógrafo, nos ayuda muchísimo para precisamente teorizar un poquito o ver otras perspectivas, ¿no? De la fotografía. Y se lo agradecemos. Y bueno, le voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho. De repente le digo no tan específicas de lo que nos ha presentado, pero por ejemplo aquí preguntan, ¿cuáles son los límites de la fotografía documental y la fotografía street? Claramente la construcción de una narrativa suele ser parteaguas, pero me gustaría saber su opinión, dice. Creo que es un poco complicada la pregunta, o un poco enredada, o no la entendí yo muy bien. Pero para empezar, la fotografía callejera formó parte siempre de la fotografía documental. ¿Por qué? Porque la esencia de la fotografía callejera era exactamente la misma: capturar un momento enfrente de nosotros, único e irrepetible, el momento decisivo, decía Cartier-Bresson. Y por lo tanto era, una vez más, el fotógrafo como un personaje ausente, como un personaje que va a buscar interferir lo menos posible con la realidad, con la marcha de los acontecimientos, y simplemente de una manera discreta, modesta, capturando, pues ya no funciona tanto como funcionaba en ese momento. Ese límite que tenía la fotografía, ese límite que tenía la fotografía callejera o la fotografía documental de hasta aquí puedes llegar, si te pasas de esto, ya no es fotodocumental. Si haces esto, ya no es foto directa, estás metiéndote al otro terreno, a la foto construida, a la foto que no es la verdad, a la foto que no es directa, a la foto posada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese límite es uno de los que se han, si no roto, por lo menos desplazado. O por lo menos, como he dicho yo, se le han hecho muchos hoyos. Se ha vuelto poroso. Entonces, circula de un lado al otro los recursos, las estrategias, los lenguajes. Hay muchísimos fotógrafos documentales o con intención documental utilizando estrategias de la foto construida. Lo acabamos de ver con los fotógrafos colombianos. Una estrategia de la foto construida es posar, iluminar y poner un fondo. Vamos, prácticamente estamos hablando de un estudio. Son estrategias de la foto construida. La utilizan estos fotógrafos con intención documental. Y encontramos al mismo tiempo muchísimos artistas visuales que utilizan documentación fotográfica para crear sus obras, que utilizan documentos de toda índole para crear obra artística. Entonces vemos como estos límites están total y absolutamente convergiendo, hibridándose, mezclándose, ensamblándose. Entonces, ¿cuáles serían en la actualidad los límites para la fotografía callejera o fotografía documental? Yo creo que en este momento es difícil verlo. Algo que es muy importante de pensar es que no es la mejor idea ni es la mejor esperanza que desaparezcan los límites. Yo creo que los límites siempre son necesarios. Los límites nos marcan momentos tecnológicos, momentos ideológicos, momentos sociopolíticos, nos marcan momentos morales, momentos de organización social, etcétera, etcétera, etcétera. El límite nos define. El principal límite que tenemos es la piel. La piel es la frontera, el límite entre nosotros, lo que somos, lo que pensamos, que finalmente eso es lo que nos define, y el mundo exterior. La piel es nuestro límite entre nosotros y el mundo exterior, por ejemplo. ¿Sí? No podemos avanzar si no sabemos a partir de dónde avanzar. No podemos avanzar si no sabemos a dónde queremos llegar. No podemos transgredir, ni romper, ni innovar si no destruimos esos límites, si no brincamos esos límites, si no vulneramos esos límites. Entonces los límites son absolutamente necesarios.
cómo nos relacionemos con ellos es donde radica la importancia. ¿Cómo establecemos nuestra relación con los límites? Ahí es donde me parece que cada uno de nosotros toma una posición distinta ante las cosas. Por eso mencionabas tú en mi semblanza, en la presentación, que uno de mis intereses son los límites. Y tú decías más adelante, ojalá hablemos de esto. Bueno, ya estamos hablando de eso. Para mí, por eso son importantes los límites, porque siempre serán un marco de referencia, siempre serán al mismo tiempo un contenedor de identidad, por ejemplo, siempre serán un punto de partida o de llegada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los límites? De eso se trata, de conocerlos. ¿Cuánto deben de durar los límites? De eso se trata, de investigarlo. Los límites deben de existir, sí, por supuesto que sí. ¿Los límites deben de desaparecer? No, por supuesto que no. ¿Cuál es la función de los límites? Esa es una decisión personal. O el límite se convierte en una barrera para mí, se convierte en un obstáculo, se convierte en un freno, o se convierte en una motivación, en una provocación, para ir más allá de lo que me está marcando el límite. Espero haber contestado la pregunta que nos hacían. Y yo creo que esencialmente lo que usted ha dicho es que el texto fue muy ilustrativo. Entonces, cuando menciona esta parte porosa, es la esencia de todo, porque justamente está muy poroso. Todos estos géneros ya se encuentran los límites están muy porosos y realmente a veces nos es difícil definirlos. Incluso si, digo, también por hacer una acotación, si ahora va de unos años para acá al WordPress Photo, observa mucho eso, ¿no? Una fotografía documental, que hace uso de la fotografía, de una fotografía más construida. Y eso no se veía antes. Ahora empieza uno a ver más. Como lo acaba de decir usted, maestro. Yo lo percibo mucho, voy y veo eso, ¿no? Cómo construyen muchísimo ya la escena. Digo, basado en este espacio real, como nos mostraba las FARC y eso, pero sí se percibe luego, todo esto que ha ido cambiando precisamente. Yo sí lo veo muchísimo. Le pregunto ahora, bueno, esa fue de Antonio Pérez Páez, esa pregunta. Ahora preguntaré de Jonathan Jair Zaragoza. Dice, ¿cuál sería la responsabilidad de nosotros como fotógrafos al momento de crear una representación fotográfica en esta nueva era de lo efímero? ¿Pues responsabilidad con quién? Yo le volvería, le regresaría a la pregunta, ¿no? ¿Responsabilidad con quién? Yo creo que meternos al terreno de lo ético es un terreno muy fangoso y muy complicado. Otra vez llegamos al tema de los límites, ¿sí? O sea, ¿cuál es el límite de actuar moralmente correcto? ¿Sí? Pues esa pregunta, o sea, ¿qué está bien moral? A lo mejor no fraseé bien. O sea, moralmente, ¿qué está bien y qué está mal? Eso sería un límite y eso sería una cuestión ética y eso sería una responsabilidad. Quiero entender que con los otros. Pues depende de en qué momento de la historia hacemos esa pregunta. ¿Sí? Esa misma pregunta tuvo distintas respuestas en el siglo XII, en el siglo XVI, en el siglo XIX, y tiene una respuesta distinta en el siglo XX, pero más importante, tiene una respuesta diferente para distintos grupos sociales, para distintos sistemas políticos, para distintos esquemas religiosos, para distintos enfoques filosóficos, pero también para distintas personas. Entonces, lo que para una persona es ético, para otra persona puede no serlo. ¿Cuál es la responsabilidad del fotógrafo? Insisto en mi pregunta, ¿la responsabilidad con quién? ¿Con uno mismo? Esa sí es muy importante desde mi punto de vista. ¿Con el fotografiado? Esa es otra cosa. ¿Con la sociedad? También es totalmente distinto. Sí, yo creo que muchas veces los fotógrafos pecamos de una soberbia enorme, ¿no? Entonces, yo lo veo cuando me toca ser jurado o revisar portafolios o con algunos alumnos presentando su trabajo, donde te enseñan, no sé, voy a caricaturizar un poco, perdón, pero te enseñan 3 fotografías, una es un charco de agua, otra es una llave goteando y otra es una botella de plástico tirada en el mar, por decir 3 imágenes, ¿no? Y les preguntas que, bueno, que cuál es la intención de lo que están haciendo, y te dicen concientizar al mundo
sobre el problema del agua, ¿no? Entonces, yo en perfecto lenguaje académico les pregunto, cabrón, ¿en serio tú crees que con esas 3 fotografías vas a concientizar al mundo sobre el problema del agua? O sea, neta. Vamos a bajarle un poquito, ¿sí? Vamos a bajarle y vamos a ver que la fotografía puede ser una herramienta poderosa, ¿sí? Pero que no porque nosotros la tomemos y la subamos a Instagram, significa que tiene un impacto social importante. Ahí entran un montón de cosas en juego, ¿sí? Contextos de lectura, contextos de circulación de la imagen, credibilidad del autor, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, esa responsabilidad de la que probablemente preguntan, si se refiriera a lo social, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No somos responsables de eso, somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestras ideas, somos responsables de tratar de compartir lo más claramente posible nuestras ideas, lo cual no significa para nada ni que tengamos la razón, ni que nuestro punto de vista sea el correcto, ni mucho menos que sea absolutamente trascendente lo que yo digo o hago con mi trabajo, ¿sí? Lo interesante, la verdadera responsabilidad para mí es el que con mi trabajo, con mis ideas, con mis investigaciones, mis textos, con lo que sea, fomentar el diálogo, fomentar la posibilidad del intercambio de ideas. Para mí resulta absolutamente satisfactorio si en una charla como la del día de hoy, o en un taller, o en mis clases en la universidad, una idea se queda flotando en la cabeza de alguien por ahí. Para mí, eso es misión cumplida, ¿sí? Nunca será tratar de decir que lo que yo pienso es lo correcto, que lo que yo estoy diciendo es la neta y que mi punto de vista es el que todos deberían de compartir, ¿sí? Entonces, la responsabilidad, finalizo, es conmigo mismo. Muy bien, maestro. Y a propósito, también como que nos preguntan aquí, ¿cómo está afectando al fotoperiodismo esta nueva realidad de la fotografía desde el punto de vista formal? No sé si se refiere a lo que dice, ¿no? A cómo se está desdibujando esta fotografía documental como la veníamos conociendo. No sé si se refiere a eso, a que de repente pues, la gente produce imágenes y de repente ya la imagen que podamos obtener del medio periodístico pues se queda a veces corta en relación a lo que ya vimos de un suceso, ¿no? No sé si se refiere a eso. ¿Qué contesta usted? ¿Cómo está afectando al fotoperiodismo esta nueva realidad de la fotografía desde el punto de vista formal? Bueno, de entrada yo diría, ¿cómo está? Yo reformularía la pregunta en cómo está afectando al fotoperiodismo estas nuevas realidades de la imagen. No es una realidad de la imagen, estas nuevas, porque hay muchos factores que están entrando y que hacen que haya una tremenda crisis en la industria de la información, por lo menos en la industria de la información tradicional, que incluye al fotoperiodismo, ¿sí? Se habla mucho de que el fotoperiodismo está en crisis. Yo creo que lo que está realmente en crisis es el modelo económico de los medios de comunicación que utilizan la fotografía como su principal fuente de información, los periódicos, me quiero referir, ¿sí? Ahora, basta con que nosotros prendamos la televisión cualquier día, hoy, prendamos ahorita el noticiero, y nos vamos a dar cuenta de que un gran porcentaje, si no es la mayoría de las imágenes que utilizan, son cámaras de vigilancia o cámaras capturadas por los teléfonos celulares de los ciudadanos. Los periódicos exactamente igual. Los periódicos se abastecen de las fotografías que circulan en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en todos lados. El fotógrafo de prensa, el fotoperiodista, ¿cómo lo concebíamos? A mí me parece que está en peligro de extinción. A mí me parece que el fotoperiodista es una labor, como la conocemos, por desaparecer, ¿sí? Y no solo es por el uso de las cámaras de vigilancia o los teléfonos celulares, sino, insisto, por el modelo, la crisis del modelo económico de la industria de la información, pero también por la relación con la sociedad ante la imagen.
Uh-huh. Nosotros ahora, tan acostumbrados a los memes, tan acostumbrados a las fake news, tan acostumbrados a los filtros en los teléfonos celulares, tan acostumbrados a la inmediatez, pero sobre todo tan acostumbrados a consumir y desechar la imagen. Uh-huh. Todo esto genera un contexto de lectura de la fotografía donde absolutamente nadie le cree, donde todos dudamos de la imagen, ¿sí? Ahora, dudar de la imagen me parece uno de los momentos más interesantes de la imagen que hemos podido vivir, porque eso nos abre la perspectiva a reconfigurar todo, a reformularnos todas las preguntas, a repensar nuestra relación con la imagen. Todas las certezas que teníamos con la fotografía y que nos dotaban de una zona de confort entre nosotros, la imagen y el mundo, ha sido alterada, ha sido violentada, ha sido vulnerada. Y eso es un momento de gran oportunidad para repensar, ¿sí? ¿Creo que los fotoperiodistas deberían de desaparecer? Por supuesto que no. ¿Creo que los fotoperiodistas están por extinguirse? Por supuesto que sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el fotoperiodista tiene que tener una cantidad de nuevas habilidades que no tenía. Que el fotoperiodista tiene que tener un entendimiento de lo que es la fotografía y de lo que es la fotografía llamada documental, que responda a estos contextos actuales, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos fotoperiodistas? Sí, pero no los que tenemos. Necesitamos otros fotoperiodistas, ¿sí? Que respondan. Muchos lo están haciendo ya, por supuesto, ¿eh? No estoy diciendo que estamos en un momento de parteaguas, no, para nada, para nada. Hay, para hablar solo de México, hay un talento extraordinario, extraordinario en los jóvenes fotógrafos y en los jóvenes fotoperiodistas, de verdad. Y muchos de ellos ya están respondiendo precisamente a estos contextos actuales, ¿sí? Ya utilizan de otra manera el lenguaje fotográfico y la posibilidad de comunicar, que eso es muy importante. Ahí sí radica el tema de la responsabilidad del que hablaban en la pregunta anterior. A mí me parece que es muy importante tener claro que el tener la posibilidad de comunicarnos, el tener la posibilidad de opinar a través de nuestro trabajo en un medio de comunicación es un privilegio, ¿sí? Y una gran responsabilidad, insisto, conmigo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la gran responsabilidad? Tengo que tener un punto de vista, tengo que tener una toma de postura, tengo que escoger un lado desde donde voy a hablar y desde dónde voy a fotografiar. Ahí es donde yo creo que radica esa responsabilidad. Muchas gracias, maestro. Y creo que empezó la siguiente pregunta, tengo la sensación que empezó, porque nos escribe Cecilia del Olmo: hola Edgar y al maestro Mata. Interesante esta reinterpretación de la foto como incertidumbre del texto que nos presenta. Me encantó. ¿Cree que los avances en ciencia, paradigmas, entre comillas, cuánticos, con incertidumbre y caos, puedan ayudarnos a analizar desde ahí filosóficamente a la fotografía? Ella dice: yo veo muchas similitudes, pero aún me cuesta mucho hacer estos cruces hipertextuales. Repito la pregunta precisa. No, me quedó clarísima y me parece una formidable pregunta. Claro. Yo creo que exactamente de eso se trata y es parte de lo que hablamos en esta charla y en esta presentación. Yo hablaba de sacar la discusión fotográfica, sacarla de lo fotográfico y llevarla a otros terrenos. Yo mencionaba la filosofía y mencionaba la poesía, ¿sí? Pero desde luego que discutir nuestra relación con la imagen, es que hablar de la imagen en la actualidad no es hablar de la fotografía, es hablar de la sociedad. Recuerden que nosotros pasamos como sociedad moderna, pasamos de las fotografías del mundo, cuando la fotografía se inventa y empieza a fotografiar todo el mundo, entonces teníamos las fotografías del mundo. Después, cuando tuvimos una saturación tremenda de imágenes, eran las imágenes del mundo. Después pasamos al mundo de las imágenes, ¿sí? Ahora estamos en un momento que podemos decir que vivimos en la imagen,
vivimos en las imágenes. Las imágenes forman parte de nuestro entorno cotidiano y de nuestra manera de relacionarnos y de comunicarnos, ¿sí? Entonces, hablar de la fotografía no es hablar de la fotografía. Hablar de la fotografía es hablar de la ciencia, de la política, de la ideología, de la psicología, de la antropología, de un montón de cosas. Y desde luego que muchos de los conceptos científicos, sobre todo de la física cuántica, tienen muchísimo que ver con entender lo que pasa con la imagen actual. Bueno, cuando se inventa el Photoshop, cuando se desarrolla el Photoshop y empezamos a hacer que la gente levite, que la gente aparezca 2 veces en el mismo lugar, estoy hablando de lo que ahora cualquier joven de secundaria lo puede hacer. O sea, cualquiera hace un montaje donde aparezcas 2 veces en la misma foto, donde aparezcas volando. O sea, esta construcción de realidades en el fotomontaje, pues eso es física cuántica, al final de cuentas, ¿sí? Esas realidades paralelas, para sintetizar un poco de lo que estamos hablando, tienen que ver con la construcción de la imagen actual. Y desde luego que nos hacen falta esas preguntas y nos hacen falta personas como ella, que lleven la discusión de lo fotográfico y de la imagen a otros terrenos. Y me da muchísimo gusto que esté confundida, que todavía no logre aterrizarlo, pero que manifieste esta intención de hacer converger el pensamiento científico, no como tecnología, no como desarrollo tecnológico, sino como concepción de las cosas, cruzarlo con la teoría de la imagen. Eso me parece formidable. Su foto, maestro, que nos enseñó, o sea, no puedo evitar, pues, usted lo dice, el hombre que pasó 5 minutos antes y el que pasó 3 minutos después, y de repente ahí converge un tiempo en un único momento, pues, ¿no? Un tiempo esparcido en un único tiempo, ¿no? Eso, no puedo evitar pensar en esta foto que nos mostró cuando habla de esto, ¿no? Si estás de acuerdo, terminamos. Ya el tiempo se nos fue un poco y tengo otro compromiso. Entonces, claro, tendremos oportunidad de continuar charlando en otro momento. La salida. Bueno, pues no olviden seguirnos en las redes de UNAVI, de Escuela de Fotografía. Pues muchas gracias, maestro, ¿no? Creo que ha sido muy interesante, me gustó muchísimo de todas las entrevistas que he visto con usted, que de repente, pues más bien es una narrativa, bueno, más bien se vuelve como una crónica de su trayectoria. Me gustó esta, como que fue un poquito más abordar allá de unas temáticas, más que seguirlo. Ojalá y que todos los que apenas lo van conociendo se interesen mucho por ver, obviamente, su trabajo de muchos años. Y bueno, pues también yo creo que como todo mundo lo invita en una segunda parte que da para mucho siempre. Y bueno, pues sí, muchas gracias, maestro. ¿Qué más? Déjeme ver. Sí, ajá, que nos contactará alguna anécdota con la que quiera cerrar y ya. Que a usted. No, mira, yo cerraría, bueno, primero agradeciendo a todos y a todas los que estuvieron el día de hoy y a los que estarán, que eso es muy bonito, ¿no? O sea, pensar que en un futuro cercano alguien va a ver esto también, ¿no? Y me gusta referirme también a los que después se tomarán esta molestia. Un saludo a las y los que después vean este video. Y bueno, los invito a que me sigan en Instagram, ahí comparto muchísimo de mi trabajo, es FCO Mata, es muy fácil. Ajá. Y solo hay 2 cosas que no me gusta hacer en las charlas, ni en las entrevistas, ni eso, y esas son precisamente contar anécdotas y dar consejos. Yo, Ninguna de las dos me gustan. Casi, rompo relaciones por completo cuando me dicen, ¿y qué consejo le daría a los jóvenes? ¿No? Siempre pienso en Carlos Monsiváis, que decía, el día que los jóvenes no pidan consejos, significa que van muy bien. Entonces, con eso terminaría. Muchas gracias y muy buenas noches. buenas noches, maestro. Muchas gracias. Ya nada más que nos indiquen cuándo salir y ya.